La Primera Guerra Mundial fue un conflicto global que cambió radicalmente el panorama geopolítico y social del siglo XX. Se originó en Europa, pero involucró a naciones de todo el mundo, resultando en millones de muertos y la transformación de imperios. Para comprender plenamente el impacto de esta guerra, es crucial examinar las causas que la provocaron, los eventos clave que marcaron su curso y las consecuencias que dejó a nivel global. La Primera Guerra Mundial fue el resultado de una compleja red de factores políticos, económicos, sociales y militares que habían ido gestándose durante décadas. A menudo se destacan cuatro causas principales. Primero, el nacionalismo. Durante el siglo XIX, el nacionalismo creció exponencialmente en toda Europa. Las ideas de la autodeterminación de los pueblos, fomentadas por las revoluciones del siglo XIX, influyeron en varios países y grupos étnicos, en particular en los Balcanes, donde diferentes grupos deseaban liberarse del control de los imperios austrohúngaro y otomano. El nacionalismo también exacerbó las rivalidades entre las grandes potencias europeas, ya que cada una buscaba expandir su influencia y su prestigio. En segundo lugar, tenemos la red de alianzas militares. Europa estaba dividida en dos grandes bloques de poder a través de un sistema de alianzas. Por un lado, la Triple Alianza unía a Alemania, Austria-Hungría e Italia, mientras que la Triple Entente agrupaba a Francia, el Reino Unido y Rusia. Estas alianzas no solo aumentaron las tensiones, sino que también garantizaban que cualquier conflicto local tuviera el potencial de escalar rápidamente en una guerra generalizada. En tercer lugar, tenemos al imperialismo. Las potencias europeas competían por colonias y recursos en África y Asia, lo que generó una serie de tensiones a lo largo de todo el siglo XIX. Alemania, en particular, sentía que había llegado tarde a la carrera imperialista y buscaba desafiar a las potencias establecidas, como el Reino Unido y Francia. En cuarto y último lugar, tenemos al militarismo. El auge del militarismo en Europa también fue un factor clave. Los países comenzaron a armarse a un ritmo sin precedentes, desarrollando ejércitos y flotas navales masivas. Alemania y el Reino Unido, por ejemplo, competían ferozmente en la construcción de acorazados. Este incremento de armamentos y la glorificación de la guerra como herramienta de política exterior ayudaron a crear un ambiente en que el conflicto era cada vez más probable. La chispa inmediata que desató la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, por parte de un nacionalista serbio. Austria-Hungría, con el apoyo de Alemania, declaró la guerra a Serbia, lo que activó una serie de alianzas que involucraron a las principales potencias europeas en el conflicto. El curso de la Primera Guerra Mundial estuvo marcado por varias fases y eventos clave que definieron su evolución. En primer lugar, lo que se conoce como la fase del Frente Occidental y de la Guerra de Trincheras. Tras la movilización inicial, la guerra en el Frente Occidental, que abarcaba principalmente Francia y Bélgica, se estancó rápidamente. Las fuerzas alemanas intentaron una ofensiva rápida a través de Bélgica para derrotar a Francia, pero fueron detenidas en la Batalla de Marne en 1914. Lo que siguió fue un conflicto de trincheras brutal, donde las líneas apenas se movieron durante años. Las condiciones en las trincheras, que eran básicamente pozos cavados en la tierra, eran inhumanas, con soldados enfrentando enfermedades, hambre y ataques continuos. En segundo lugar, el Frente Oriental. Mientras tanto, en el Frente Oriental, Alemania y Austria-Hungría lucharon contra Rusia. Aunque el terreno en este frente era más fluido, el desgaste fue igualmente devastador. Rusia, a pesar de su enorme población, sufrió derrotas significativas y una crisis interna que culminó en la Revolución Rusa de 1917, lo que llevó a su retirada del conflicto tras la firma del Tratado de Brest-Litovsk. Por último, tenemos a la entrada de los Estados Unidos en la guerra. En 1917, Estados Unidos, que hasta entonces había mantenido una posición de neutralidad, entró en la guerra del lado de los aliados. Esto se debió en gran parte a la guerra submarina indiscriminada de Alemania, que hundía barcos comerciales sin previo aviso, y el intento alemán de aliarse con México por medio del telegrama Zimmermann para atacar a los Estados Unidos. La entrada de la gran potencia del norte proporcionó un impulso moral y material decisivo para los aliados. A lo largo de 1918, Alemania intentó una serie de ofensivas desesperadas en el frente occidental, pero el cansancio y la falta de recursos pasaron factura. Los aliados, reforzados por las tropas estadounidenses, lanzaron una contraofensiva que obligó a Alemania a retroceder. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio, poniendo fin a las hostilidades. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron profundas y de largo alcance, afectando la política, la economía y la sociedad mundial. La primera consecuencia notable es la caída de imperios y la creación de nuevos estados. La guerra llevó al colapso de 4 grandes imperios: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso. En su lugar surgieron nuevas naciones, especialmente en Europa del Este y los Balcanes, donde se trazaron nuevas fronteras basadas en principios de nacionalismo y autodeterminación. Sin embargo, estas nuevas fronteras a menudo ignoraban las complejas realidades étnicas, lo que plantó la semilla de futuros conflictos. La segunda gran consecuencia de la guerra, y tal vez la más famosa, fue el Tratado de Versalles. Firmado en 1919, impuso duras sanciones a Alemania.
El país fue obligado a pagar reparaciones, reducir su ejército y ceder territorio. Estas condiciones generaron resentimiento en Alemania, lo que junto con la inestabilidad económica y la política de la posguerra, contribuyó al ascenso del nazismo y en última instancia a la Segunda Guerra Mundial. En tercer lugar tenemos una variedad de cambios sociales y económicos. La guerra alteró profundamente las estructuras sociales de Europa. La movilización de millones de hombres y la entrada de las mujeres en la fuerza laboral durante la guerra aceleraron los cambios en los roles de género. Además, la devastación económica resultante de la guerra llevó una década de inestabilidad, marcada por la Gran Depresión de 1929. En cuarto lugar tenemos a la Liga de las Naciones. La Primera Guerra Mundial también dio lugar a la creación de esta institución, una organización internacional destinada a prevenir futuros conflictos. Aunque la Liga fue un intento significativo de fomentar la cooperación internacional, su incapacidad para actuar con firmeza en momentos clave, como la invasión japonesa de Manchuria o la anexión de Austria por Alemania años después, subrayó sus limitaciones. En quinto y último lugar, la guerra llevó a cambios territoriales fuera de Europa. El Imperio Otomano se desintegró y sus territorios fueron repartidos entre las potencias europeas a través de mandatos de la Liga de las Naciones. Esto incluyó gran parte del Oriente Medio, lo que puso las bases para conflictos posteriores en la región debido a la intervención extranjera y la imposición de nuevas fronteras. La Primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión en la historia mundial. Las profundas transformaciones políticas, sociales y económicas que siguieron al conflicto sentaron las bases para muchos de los eventos que marcarían el siglo XX, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. Aunque se esperaba que fuera la guerra que acabaría con todas las guerras, en realidad fue el preludio de nuevas tensiones y conflictos que moldearon el mundo moderno. Y bueno, este ha sido el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte y comentar para apoyar al canal y hacer posible que pueda traer más material como este. Sin nada más que agregar, me despido.